Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como cada jueves nos encontramos para ver lo más importante y lo no tan importante, también todo lo que pasa en el mundo sefaradí lo tenemos aquí en un jueves más de Raíces de Sefarad. Te saludo Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Qué placer, qué gusto tan grande estar aquí cada semana para presentarles un nuevo tema que siempre a nosotros nos entusiasma y por eso lo ofrecemos a todos ustedes. Vamos a Y aclarar que a diferencia de lo que pasa siempre, que este es de las excepciones que lo hacemos grabados. Ustedes saben, tenemos mucha diferencia horaria con los países, especialmente de Europa, y en algunos casos por el tema vale muchísimo la pena esto de hacerlo grabado. Así que hoy es grabado, las preguntas las pueden hacer igual, los comentarios los pueden hacer igual, que se lo vamos a hacer llegar a quien tenemos hoy de conferenciante. Más que conferencia, vamos a tener una charla de algo que es importante y trascendente en toda la historia del mundo de sefaradí. Pero ya vamos a ir a eso. Por ahora, como siempre, vamos a agradecer a quienes colaboran y a invitarlos a que colaboren con nosotros, ya sea con un aporte monetario a través de los distintos medios habituales donde pueden poner desde todo el mundo por PayPal, por transferencia bancaria. Esto vale para Europa, para toda América, en cualquier moneda, y también en Argentina, los que quieran con Mercado Pago. Y por supuesto también ayudan mucho compartiendo, comentando los videos en Facebook, en YouTube, en Instagram, especialmente en YouTube, los comparten porque realmente se ha convertido nuestro canal de YouTube en una videoteca la más grande, la más importante de temática sefaradí. Hay más de 800 videos, está fabulosa el canal, así que los invito, y el que no está suscrito, por favor suscribirse, que eso también nos ayuda, y los ayuda a ustedes porque se enteran cuando hay un video nuevo. Y sin más, vamos directamente a quién tenemos hoy. Es un lujo, lujazo que nos damos. seguro, hoy vamos a hablar sobre Salónica, la metrópoli sefaradí, con León Saltiel. Lo vamos a presentar, que bien lo merece. León es doctor en Historia Griega Contemporánea y representante ante la ONU y la UNESCO y coordinador de la lucha contra el antisemitismo para el Congreso Judío Mundial, y ha sido investigador postdoctoral en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza, y en la Universidad Aristóteles de Salónica. Ganó el Premio Internacional del Libro para la Investigación del Holocausto, que otorga cada año el Memorial de Yad Vashem, entre otras tantas cosas que tenemos para decir de él, pero ahora lo queremos recibir. Bienvenido, León. Muchas gracias. Hola León, qué gusto tenerte. Nos conocimos en algún viaje por allá por Europa. La verdad que es un placer no solo contar contigo hoy para que nos cuentes sobre Salónica, que además eres portador de un apellido muy emblemático con el tema de Salónica, sino también con tu amistad. Bueno, esta vez vamos a hacerlo, a diferencia de lo que hacemos normalmente, más en formato de charla, porque además Salónica es una ciudad que la historia misma es un emblema, y cuando nosotros estuvimos en Salónica nos dejó impactados. Así que tú has investigado como nadie, has escrito libros sobre Salónica. Así que no sé por dónde quieres empezar para hablar. Empezamos desde los principios de los judíos en Salónica, quizás. Por supuesto. Gracias, y antes de empezar, permítame agradecer Liliana y Marcelo y el Centro Cultural Sefarad por la invitación a hablar sobre la historia judía de Salónica, mi ciudad natal. Y también me gustaría disculparme de antemano por mis errores en español, pero aún así espero que puedan entenderme bien de todo lo que quería explicar hoy. Quería empezar por la historia de los judíos de Grecia y de Salónica, y tengo unos slides que podemos también mostrar durante mi presentación para explicar un poco a nuestros amigos las cosas que estoy diciendo.
Y la verdad es que quizás Grecia, el país que es hoy Grecia, el lugar de Grecia, fue el primer lugar de vida y cultura judía fuera de Palestina. Y por eso en esta foto tenemos una sinagoga en Dilos, que es una isla griega en el mar Egea, del primero siglo antes de nuestra edad. Que quiere decir que habían judíos y comunidades y sinagogas en la antigüedad en Grecia. Y esta es una pintura que puede verla en el Museo del Vaticano, que es Alexandro Magno en el Templo de Jerusalén. Y para mí esta pintura un poco muestra esta conexión entre los judíos y los griegos. Y cómo esta cultura, estas dos culturas, la cultura judía y la cultura griega, se reúnen y tenemos, como decimos hoy, que el judaísmo y la cultura griega son los dos pilares de la cultura occidental. Y después que Palestina fue parte del imperio griego de Alexandro Magno, esto es del Nuevo Testamento, la visita de Paul en Salónica, y esto es una prueba histórica que habían judíos en Salónica estableciendo con sinagogas y todo en esta época de la antigüedad. Por supuesto, el gran cambio, porque estos judíos que vivieron en Salónica y también en otros pueblos en Grecia, se llamaban romañotes. Ellos, judíos, hablaban griego y tenían costumbres griegas. El gran cambio, como nuestros amigos saben muy bien, fue con la Inquisición en 1492, donde muchos de los judíos de España y de Ibérica se fueron en muchas partes del mundo, y muchos se establecieron en Salónica. Y en este tiempo es verdad que el carácter de la ciudad cambia. Los judíos sefardíes hispanohablantes están ahora la mayoría, y los romañotes que hablaban griego, que existían en la ciudad, ahora están en una minoría que se integra en la mayoría de los sefardíes. Y como puede ver en esta foto, los judíos de Salónica trabajaban en todos tipos de trabajos. De hamal, como podemos ver, que es en palabra turco, que estos que transportaban cosas en el puerto, con profesores, banqueros, en la industria, en el comercio, en las universidades, muchos rabinos, por supuesto. Entonces, es una cultura muy rica, muy diversa. Estamos muy orgullosos de tener raíces de esta ciudad. Bueno, obviamente la cantidad de judíos que llegaron a Salónica ha sido muy grande. Es bien sabido esto de la proporción de judíos respecto de los no judíos. Se dice que llegó a haber más judíos que no judíos en Salónica. Sí, es verdad. Y podemos decir que Salónica fue la ciudad antes de la guerra con una mayoría de población judía. Digo ciudad porque había pequeños pueblos en Europa de Este con una mayoría de judíos, pero aquí hablamos de una ciudad de 150.000 personas, que la mayoría, 80.000 personas, son judíos. Tengo también unas más fotos para explicar todo esto. En 1912 es una fecha muy importante porque es cuando
Grecia, tanto Salónica, que hasta en este tiempo fue partido del Imperio Otomán, ahora está parte de Grecia, del país de Grecia, un país nacional, quiero decir, no es un imperio, ahora es un país nacional donde los cristianos griegos son la mayoría. Y tenemos también muy famoso este gran incendio en 1917, donde el centro de la ciudad se destruyó y la mayoría de la gente sin casa fueron los judíos. Y muchos de los edificios que se deterioraron fueron las sinagogas y las oficinas de la comunidad, los archivos, las bibliotecas y los institutos. Entonces fue una gran catástrofe para la comunidad judía, pero también muchos de esos judíos se emigraron a otros países. Entonces muchos de los judíos de origen de Salónica que viven en Francia o en Palestina o en Argentina, en Brasil, todos emigraron después de este evento. De gran incendio. Quiero volver un poquito al 1912, León, porque en ese momento lo que hoy conocemos como Grecia, una parte, efectivamente va a ser Grecia precisamente, pero una parte también va a quedar bajo poder italiano, ¿no es así? No, esto es durante la guerra. Ah. Vamos a continuar porque esto es con la división del país entre 3 partidos durante la guerra. Entonces, perfecto. Aquí podemos ver una carta del Salónica y aquí con el más negro es las zonas de destrucción del incendio. Y todo es un poco los barrios judíos. En ese momento, ¿cuántas sinagogas había? Sí, hablamos de unos 30 a 40 sinagogas. Es interesante porque había también esa sinagoga que hablamos de la antigüedad, que se llamaba Etz Haim, la más vieja sinagoga de la ciudad. Pero la mayoría de esas sinagogas son sinagogas que los judíos de España, de los sefardín, establecieron después la Inquisición, después que llegarían a Salónica, y tenían los nombres de las regiones de España y de Portugal de donde salieron. Entonces, yo conozco que la familia Saltiel, de mi apellido, estuve en la sinagoga catalán Hadash, la Nueva Cataluña, y conocemos que Saltiel es un nombre típico de los judíos de Cataluña. Y por eso, como sabemos los apellidos de las familias que pertenecieron a las sinagogas, con Aragón, o Sicilia, o Lisboa, nombres así, podemos saber cada familia de dónde estuve en España. Y después del incendio, ¿sí? No, te decía, después del incendio muchas de esas sinagogas se perdieron. Sí, y antes del incendio, las familias de un lugar querían estar todos juntos. Los judíos de Cataluña estuvieron todos juntos porque quizás tenían costumbres un poco distintos de los otros. Pero después, como los siglos pasan y también el casamiento entre los diferentes grupos continúa, en este tiempo no hay gran diferencias entre los judíos de Salónica. Y por eso, después del incendio, no guardan mucho estas diferencias con las sinagogas de diferentes lugares. Y a esa altura seguramente romañotas ya no quedaba nada. Sí, no había romañotas. No había romañotas en Salónica en este periodo moderno. El gran centro de cultura romagnoti de Grecia fue Ioánina, la ciudad de Ioánina, y también habían romañotes también en Atenas, en Jalquida, en otros lugares, pero en Salónica, como por ejemplo en Rhodes, sí, la mayoría es sefardí. No la mayoría. Había también de Askenazim, porque como Salónica
se fue como un refugio judío. También unos grupos de Ashkenazim que fueron víctimas de los pogrom de Rusia en Europa de Este, buscaron refugio en Salónica. Entonces hay unos sefardim, hay unos ashkenazim en Salónica en este periodo, pero también tienen problemas de integración, porque no hablan ladino, no hablan español, hablan yiddish, y por los judíos de Salónica, si no hablas español, no eres judío. Al revés de lo que pasa con los judíos ashkenazim. Si no hablas yiddish, parece que no sos judío. Hay esta anécdota, perdón, Liliana, que Ben Gurión quería, como Ben Gurión fue en Palestina en el tiempo del Imperio Otomán, quería aprender turco para estudiar ley de derecho en Estambul, en Constantinópolis. Y se quedó en Grecia, en Salónica, por 2 años. Pero no tenía amigos, porque habló yiddish y ruso y polaco, y los judíos de Salónica hablaban español, italiano y francés, y por eso no tenía muchos contactos con la población. Pero como viví en Salónica y podía ver también que mencionó antes, esta diferente, que la comunidad tenía todos los niveles de la sociedad, de los pobres hasta los ricos, tenía una convicción que podemos establecer el Estado de Israel, un Estado judío, como vi Salónica, porque Salónica con un tipo funcionaba como un Estado judío, con todas las clases sociales. Claro. Sí, fuente de inspiración. Qué interesante eso, ¿eh? No lo sabía. Una pregunta que no sé si te incomodará, pero ¿se sabe por qué comenzó el incendio? Porque como afectó bastante al barrio judío, también uno puede tener la suspicacia de pensar que fue a propósito. Sí, yo como historiador, existen estos rumores, como podemos decir, pero como historiador no descubrimos muchas cosas para esta hipótesis, porque este periodo, 1917, hablamos de una Salónica en Primera Guerra Mundial, donde tenemos en Salónica de muchos soldados franceses e ingleses, de Francia y de Inglaterra. Y como hoy, que es el verano, porque el incendio fue en el mes de agosto, no hay mucho agua en Salónica en agosto. Entonces, no hay agua porque es el clima, el periodo del año. Está muy caliente. Muchos soldados que utilizaron mucho el agua para los campos militares. Y también no había un sistema de fire brigade, como se llama en español, para extinguir estos incendios. Y también las casas estuvieron de wood, de madera. Eran de madera, claro. De madera. Entonces, no es también un material para proteger de incendio. Entonces, todos estos factores juntos, y todavía había un poco de aire, como hay en aire un poco en el verano. Podemos ver ahora en las noticias que hay incendios en Grecia sin fin. Es verdad, claro. Entonces, es un poco parecido, para explicar un poco a nuestros amigos, que si había algo que alguien quería preparar, es muy difícil de preparar algo así. Claro, bueno, por otro lado, pensando que la población judía era tan grande en la ciudad, es verdad que los más afectados serían los judíos y las casas de los judíos. Bueno, de hecho hay una versión antisemita también de esto, que habla de una mujer judía cocinando que generó el incendio. Sí, no es... dicen que es una mujer, pero no judía. Había una mujer que cocinó, que tenía un poco de huilo, que tomó fuego, y sí, pero
En esta época no había sistemas que tenemos ahora para... Por supuesto. Sí. No, seguro. Bueno, Bueno, dónde vamos a seguimos? seguir. Y sí, para volver en esta cuestión sobre la población, en 1912, cuando Salónica fue partido de Grecia, hablamos de una ciudad de 150.000 habitantes y 80.000 son judíos. Entonces, la mayoría absoluta de la ciudad son de judíos, que es para mí una ciudad única en el mundo, con esta mayoría de población judía antes de la guerra. Después del incendio tenemos en 1923 la guerra, perdón que tengo todo en inglés, pero me voy a traducir. Tenemos la guerra entre Grecia y Turquía. La Grecia pierde la guerra. Tenemos la treta de Lausanne que termina la guerra y tenemos el cambio de poblaciones. Entonces los cristianos salen de Turquía y los musulmanes salen de Grecia. Y con este cambio, en 1943, que es durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos en Salónica ahora están 50.000, de una ciudad que ahora cuenta 250.000. 50.000. Entonces podemos ver que en una generación de la mayoría absoluta, los judíos están ahora a unos 20-25%. Claro. También importantes en la vía social, comercial, política, económica de la ciudad, pero no tienen esta mayoría absoluta de la población. En este periodo, inclusive desde antes, los judíos tomaron algunas posiciones muy importantes. De hecho, el Banco de Salónica va a ser fundado por judíos. Nosotros hemos visto grandes tiendas, grandes mercados en toda la ciudad. ¿Cómo es que los judíos llegan a situaciones de tanto poder socioeconómico? Había familias judías muy, muy ricas y afluentes y conexiones con Europa, con hijos en los mejores institutos de Europa que hablaban muchos idiomas. Y tienen tan tecnología y experiencia que siguen de estar los líderes de muchas industrias en la ciudad. Y durante este periodo entre las dos guerras, hay también el Estado griego que quiere tener más cristianos en estas posiciones, pero los judíos quedan menos población, pero quedan estar una fuerza económica muy importante. Hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fundan el Banco de Salónica, ¿no es así? Que era... Sí, por supuesto, y también tenemos a Latini, una gran familia de industriales, tenemos gran industria de tabaco también, que fue en manos judíos de todos los países de Balcanes, el puerto que cerraba en sábado, en Shabbat. No había comercio en toda la ciudad en Shabbat, porque las tiendas judías fueron cerradas, entonces los cristianos y los musulmanes cerraron sus tiendas. Entonces, toda la ciudad tenía ritmo judío. Aquí vemos un poco para explicar, Marcelo, tu pregunta, un poco este cambio de población, como vemos del tiempo de la Inquisición hasta la Segunda Guerra Mundial, como los judíos están un poco en la mayoría de la población, hasta 1943, donde con el Holocausto no se quedan muchos judíos más, y después los cristianos griegos están la mayoría de población, también después este cambio de poblaciones con turcos. Bueno, pues entonces ahí me fuerza una pregunta de rigor, que va a ser, me imagino, dramático para todo lo que vendrá después. ¿Cuál era la relación, o cómo era la relación entre los judíos y estos griegos que ahora son mayoría, que llegaron de Turquía? ¿Cómo era esa relación? En el Imperio Otomán, el sistema de funcionamiento entre las comunidades diferentes se llamó millet. Millet en turco quiere decir nación.
Entonces, cada comunidad religiosa para el Estado, para el imperio, fue una nación. Y el rabino o el jefe religioso fue el jefe de esta comunidad. Entonces, con el millet cristiano, el millet musulmán, el millet judío, entre ellos sí había problemas, los arreglaban. Entonces, fue una manera de un poco tener paz entre las relaciones entre los grupos diferentes. Como ahora Salónica está parte de un estado griego, esta cultura un poco de millet sigue existir los primeros 10-20 años de este periodo. Entonces, hasta 1925 vemos en la historia que esta mentalidad de millet sigue de existir en la ciudad. Pero también tenemos este tipo de competición, una competición que más económico, no es tan una situación antisemita, es más una competición económico, es también una voluntad del Estado griego de un poco helenizar, hacer griego la ciudad, hacer griega la ciudad, porque tiene mucha influencia judía, no solamente como decimos con la economía, con que Shabbat es una día de fiesta, que todos en las calles, todos en los tiendas tienen su nombre en español, en hebreo. Entonces quieren un poco cambiar este carácter y cambian también, dicen que no, también para si quieres enviar una letra, debes utilizar el nombre griego de Tesaloniki y no Salónica, por ejemplo. Hay cosas así para un poco cambiar. También no olvide que es también una época de nacionalismo en todas partes de Europa. También tenemos el fascismo y también el nazismo, y por eso tenemos estas cosas que en esta época fueron normales, podemos decir, en muchos países del mundo. Y aquí un poco tengo el próximo slide, que este es un grupo de griegos cristianos con origen de Turquía, refugiados en Salónica, que establecieron un grupo que se llama el 3E, que fue un grupo muy nacionalista y también antisemita. Y los vemos aquí en las calles de Salónica marchando con sus emblemas. Y aquí es el barrio judío que se llamaba Campbell, que había que llamamos el pogrom de Campbell de 1931, que fue el sol pogrom, podemos decir así, en Salónica, antes, por supuesto, la invención de los alemanes, donde este grupo de 3E se atacaron a este barrio judío y habían un muerto judío y un muerto griego cristiano que quería ayudar a los judíos. Y en esta foto vemos mucha gente que estuvo en este barrio, que ahora no tiene casa porque fueron destruidos, y está durmiendo en institutos judíos, en escuelas. Y también después pogrom, evento de 1931, muchos y los judíos pobres que trabajaban en el puerto se emigraron a Palestina, porque en Israel, que quieren fundar el Estado judío, quieren gente para trabajar en los puertos, porque había en Palestina, en Tel Aviv y Haifa, competición con los trabajadores árabes. Y entonces muchos de esos judíos que perdieron su casa en 1931 en Salónica se van a Israel para establecer los puertos en Palestina. Y también en 1936 tenemos este señor que se llama Ioannis Metaxas, que fue un general del ejército, no un general, un coronel del ejército griego, que fue una dictadura en Grecia en 1936. Podemos ver toda la gente al lado de él con esta salutación fascista, porque él tenía
fue amigo de Mussolini, no amigo, pero tenía Mussolini con muy alta impresión. Pero este Metaxás fue amigo de los judíos. Y los judíos se sentaban muy bien en Grecia con él, porque no había antisemitismo, no había persecución. Y este grupo que hablábamos, el 3E, Metaxás lo interdí. No existía. Entonces, los judíos en este periodo están muy cómodos en Grecia. Esto es en todo Grecia, no solo en Salónica. Atenas, Sí, pero sí, gracias por esta cuestión, pero decimos que en toda Grecia están unos 65.000 judíos, pero 50.000 viven en Salónica. Por eso es la mayoría de población judía en Grecia vivía en Salónica. Por eso cuando hablo de Grecia es los judíos de Salónica, porque ellos están el grupo más importante y más poderoso y más con cohesión, y no los griegos, los judíos de Atenas o de otros pueblos. Sí, yo por comparación puedo decir de la isla de Rodas, que llegó a tener 6.000, 7.000 judíos. Para esa época estaban apenas unos 2.000 como mucho. Rodas es interesante, como vamos a ver después, porque Rodas en esta época es partido de Italia. Sí. No es partido de Grecia. Entonces es un poco también cómo contamos los judíos de Rodos. ¿Los contamos como judíos de Grecia o los contamos como judíos de Italia? Porque Rodos es miembro de Grecia, es partido de Grecia después 45, después de la guerra. Vamos a ver después cómo continuamos esa narración, porque ahora estamos un poco en el periodo de guerra contra Italia. Como explicamos, los judíos se sintieron muy bien con Metaxás, que fue dictador, pero también los griegos hasta hoy lo consideran como un héroe nacional, porque él, cuando Mussolini quería hacer la invasión de Grecia, Metaxás ha dicho el famoso no, que en griego se llama oji. No vamos a subir en la invasión italiana. Entonces, los griegos tienen esta defensa de su país muy, muy corajosa, y también los judíos de Grecia están en el ejército griego con muchos gran números para luchar contra la Italia. Y los griegos, sin muchos armamentos, ganan contra los italianos. Y podemos ver aquí, porque los italianos entran en la Grecia de Albania. Y este partido que podemos ver es el partido que la Grecia gana durante esta guerra contra Italia. Pero como Italia es, y aquí vemos un poco los estados griegos en muy difíciles situaciones en las montañas, con mucho frío, y aquí es un poco una caricatura un poco chiste, porque dice el italiano Mussolini, dice ayuda, el griego está atacándome, pero podemos ver en la esquina Hitler, que está aquí, todo. ¿Por qué? Porque Italia es aliado de Alemania, y esta victoria de los griegos contra los italianos no está bien para los países de Axis, para el prestigio de los países de Axis. Entonces Alemania decide de intervenir en abril de 41, y también Alemania tenía un poder mucho más grande que Italia, y una semana está ocupando toda la Yugoslavia, y en unos días también de Yugoslavia entran en Grecia y están ocupando todo el país. Y Salónica está sobre la ocupación nazi en 9 de abril de 1941.
León, en la guerra entre Grecia e Italia, ¿había soldados judíos también entre los griegos? Muchos, porque como explicó, se sentaban muy griegos en este periodo. Claro. Y había también un régimen que tenía tan judíos que se llamó el régimen Cohen, como expresión. El regimiento Cohen. Sí, el régimen Cohen, porque la mayoría de los soldados fueron judíos y también la mayoría de Salónica, por supuesto. Pero fue algo porque los judíos de Grecia se sienten en este periodo como griegos 100%. Y están luchando por su patria. Y esta es un poco tu pregunta, Marcelo, sobre la división de Grecia. Tenemos el partido en verde, que es el partido ocupado para los búlgaros. Y los búlgaros fueron los primeros de tener medidas contra los judíos para deportación entre Treblinka. Y no, nadie volvió después. Quiero decir, esto tiene que ver con lo que tenía Bulgaria de Tracia y Macedonia, que deriva esta parte. Sí, Bulgaria quería esta parte para tener acceso al mar Mediterráneo. Y también Bulgaria fue aliado de los alemanes y entonces tenía esta parte en verde. El más grande, que es en azul, fue el partido de los italianos, que los italianos perdieron la guerra, pero como fueron aliados de Alemania, tenían un poco el primer voz en los temas de Grecia. Y vemos aquí también el isla de Rhodes y las islas Dodecanís, que están en este tiempo italianas. ¿Okay? Está en Italia, no es Grecia ocupada. Y los alemanes guardaban los partes estratégicos por ellos, como podemos ver gran parte de isla de Creta, porque puedes controlar el Mediterráneo muy bien con esta isla. Las islas y la frontera con la Turquía está un país neutra, entonces quieren el control. El puerto de Pireus, que es muy importante también, y también el gran partido de Salónica. Y por eso hablamos de un destino geográfico de los judíos de Salónica, porque la mayoría de los judíos de Grecia se encuentran sobre la ocupación alemana. Claro. Pero de todas formas va a provocar un éxodo de judíos hacia Atenas. Sí, entonces el marzo 43, primer marzo 43, empiezan los primeros deportaciones de los judíos para los búlgaros, ¿okay? en la parte verde del carta. Después de 15 de marzo hasta el fin agosto 43, los alemanes hagan las deportaciones de los judíos de Salónica, del parte rojo que controlan. Los judíos que viven en los partidos italianos son seguros. Y entonces, si tenías en Salónica un poco de dinero y de conexiones, podías pasar esta frontera entre la zona alemana y la zona italiana para ir a Atenas, y muchos judíos de Salónica, unos 2-3 mil quizás, hacían este viaje en Atenas para protegerlos. Pero en Salónica comienzan a pasar momentos terribles. Sí, por supuesto. Teníamos unos 20 trenes con 2-3 mil personas cada vagón, enfermos, viejos, sin niños, todo, sin comida, sin agua, sin sanitarios, sin nada, para ir a la exterminación, después un viaje de 7 a 10 días a Auschwitz. Ahora, antes de la deportación sucede un hecho que va a ser característico, que es la convocatoria de los judíos a la plaza. Sí, vamos a hablar de todo esto también. Y para terminar con esta carta,
Italia pierde la guerra en septiembre de 43, y todo el partido que es azul ocupado para Italiana ahora está ocupado para Alemania. Y las deportaciones también de los judíos que vivían en las otras comunidades, en otras ciudades, empieza también en 44. Aquí es el ejército alemán en Salónica. Podemos ver el Torre Blanco, que es el símbolo de Salónica, con los tanques alemanes, y aquí también en Camara, que es otro lugar muy emblemático de Salónica. Los primeros medidas antisemitas que los judíos no pueden entrar en esta tienda. Aquí tenemos en julio de 42 el primer ensamblamiento de todos los judíos hombres de 18 hasta 45, y muchos de estos en esta Plaza de Libertad, como se llama, muchos de estos son esos que estuvieron en la frontera contra la Italia, los soldados, porque es esta la edad de la gente. Entonces, esto es los héroes nacionales que están ahora aquí también en verano, con mucho calor. Puede ver que querían protección del sol. Están haciendo estas gimnásticas con situaciones difíciles. Aquí que están matándolos. Y puede ver también los soldados alemanes que están riendo en esta foto. Aquí tienen agua en la cabeza. Entonces, hacían este resemblamiento para tener judíos para trabajar en proyectos de construcción. Y muchos de los judíos, porque no tenían formación, no tenían el poder para trabajar en esos tipos de labor muy difícil, tenían muchos muertos. Entonces la comunidad decide de pagar dinero para liberar esta gente que trabajaba, los trabajadores. Esto es uno de los cheques del Banco de Salónica, que fue firmado para los alemanes, podemos verlo otra vez, para liberar a esos soldados. Y también, como en este deal, también los alemanes querían destruir el cementerio judío. Esta es una foto del cementerio judío antes de la destrucción, también quizás el más grande cementerio judío de Europa, con tumbas. También el más antiguo fue de 1493, muy cerca de la expulsión. Sí. Y esto es el cementerio en febrero de 43. De las fotos de Crozo Rojo, todo destruido. Podemos ver todo aquí en los huesos. Sí, todo. Los huesos, las piedras. Todo. Y también tenemos los SS que vienen, Visitzen y Brunner, con la ayuda de Merten, que está responsable en Salónica del ejército alemán. Empiezan con los órdenes, las medidas antisemitas en febrero y marzo 43. La estrella que todos los judíos portaron. Estas son todas fotografías de Salónica. Tenemos 2 guetos en el centro de la ciudad. Aquí están los judíos que están marchando para ir a los guetos de barrios que no están en estas zonas. Aquí podemos ver los judíos que están marchando en una ciudad central de Salónica, y hay la gente de la ciudad que los mira. Y este es el campo de Barón Hirsch, que es al lado de la estación de trenes, que es como un campo transitorio, donde los judíos entran de otras partes, van con el tren a Auschwitz, y cuando es vacío hay otros judíos que vengan. Claro. Aquí son los billetes del tren que los judíos debían pagar ellos mismos para su deportación. En clase 13, tercera, como los animales. Y esto es un poco la
la designación de Salónica hasta Auschwitz. Aquí también podemos discutir mucho, no tenemos mucho tiempo, pero esto es un poco las listas de todas las tiendas judías y los otros los cristianos que ahora están responsables por las tiendas judías. Porque tenemos una población de 50.000 que tiene casas, tiene tiendas, tiene apartamentos, tiene... Aquí un poco podemos hablar de la iglesia griega que quería un poco ayudar los judíos. Este es Damaskinos, que fue el jefe de la iglesia griega, que escribía cartas en los alemanes para pedir que los judíos fueran liberados, pero no tenía mucho éxito. Y en Salónica, de 50.000 judíos, solamente 2.000 vivieron después de la guerra. Más del 90% fueron exterminados. Aquí es también todas las comunidades judías. Podemos ver un poco la destrucción del judaísmo griego. La sola ciudad donde tenemos más judíos antes de la guerra es Atenas, porque como explicamos es todos los judíos que vengan de Salónica o que venían de Salónica y se podían sobrevivir en Atenas mejor. Sí. Después podemos hablar un poco de la historia hasta hoy, si quiere, y terminar. Sí. Quería preguntarte del tema de... me parece que vale la pena resaltar que en algún momento dijiste que los judíos fueron para Palestina y sí. Hoy la comunidad de descendientes de Salónica es muy fuerte en Israel. En particular, nosotros tenemos conocimiento del hogar para ancianos Recanati, bueno, toda la familia Recanati, que siempre ha colaborado mucho con todo esto. Me parece que vale la pena resaltarlo. Es interesante rescatar esto que en algún momento lo dijiste medio rápido, que era el tema esto del armado de un gueto, que no era exactamente cerrado, pero que sí confinaron a todos los judíos en una zona más pequeña, cerca de donde ahora está la sinagoga, creo la única que quedó, si mal no recuerdo. De los guetos, sí. Donde me contaban que había casas donde estaban casi hacinadas la gente para dormir, no había lugar en habitaciones. En una casa tenían quizás 3 o 4 familias todos juntos. Exactamente, y luego son deportados primero a la zona del Barón Hirsch, que está frente a la estación de tren, sí, y de ahí para los trenes. Después, si tenemos tiempo, tengo algunas fotos de nuestro recorrido por ahí, pero sigue adelante. Sí, entonces vamos a hablar un poco de después de la guerra. Tenemos el huevo de los sobrevivientes de campos, que también es cementerio que no existe nada. Entonces es muy difícil este retorno a Salónica. Hay bodas en grupo, hay escuelas, institutos que la comunidad quiere establecer para reempezar la vida judía en la ciudad. También Grecia tiene esta guerra civil entre 45 y 49, y muchos judíos, no hablaban de pero muchos judíos durante la guerra se salvaron con los... se unieron a los partisanos en las montañas, ¿verdad? Y durante la guerra civil, como los judíos fueron cerca de los partisanos, tenían también problemas durante la guerra, y muchos también fueron en la prisión o emigraron también en este periodo. No fue un periodo fácil esta de guerra civil para los judíos, ni por los griegos, por supuesto, cristianos. Este es el libro de Rabbi Michael Morford, que después fue rabino en Argentina, en Buenos Aires, que fue el primer un poco libro para contar todas estas cosas, en 1949, escrito en francés sobre la historia de los judíos de Grecia, de Salónica y de Grecia durante el Holocausto. Aquí tenemos el periodo de dictadura militar, 67 hasta 74, y aquí dice Grecia de griegos cristianos.
Entonces también no es un periodo que toda esta historia del Holocausto puede salir. Es un periodo muy nacionalista en Grecia, este periodo. Y vemos también en el periodo de los años 90, hay muchos libros salgan, hay mucha discusión sobre este pasado judío, también la historia del Holocausto en Grecia. Hay la inauguración del momento del Holocausto para el presidente de Grecia en 97. Aquí es la visita del rey de España, Juan Carlos, que para nosotros fue muy importante, como también sefardíes. Bueno, su esposa es de origen griego, la reina Sofía, y hace un discurso muy emocional para la relación entre Salónica, los judíos de Salónica y de España. Tenemos en 2001 el Museo Judío de Salónica, que todos pueden visitar, y como puede ver, también tiene su nombre en latino, Museo Judío de Salónica, escrito en el frente. 2004 el Parlamento griego decidí que 27 de enero es el Día Nacional para conmemorar el Holocausto. Entonces ahora es algo que es el Estado dice que todos debemos conmemorar el Holocausto en todas partes. El monumento del Holocausto en 2006 ahora está en esta Plaza de Libertad, de donde hablamos. Entonces si visita ahora Salónica, este monumento está en este lugar muy simbólico. Pero la plaza fue convertida en estacionamiento o algo así. Y ahora es todavía estacionamiento y hay muchas discusiones para hacerla una plaza de memoria. Y 2013 empezamos con una marcha de memoria que está haciendo cada año, donde muchos de población de Salónica y amigos están marchando de Plaza de Libertad hasta la estación de tren para conmemorar el Holocausto y esta contribución judía en Salónica. Este es el alcalde Butaris, que ayudó mucho para salir esta memoria judía, y tiene la estrella judía de David en su ropa, porque hay miembros de un grupo neonazi en la asamblea de la ciudad. Entonces hacía esto como una protesta contra los nazis. Pero él no es judío. Él no es judío. No es judío, pero fue muy amigo. Y aquí tenemos... En solidaridad, claro. Sí. También tenemos al alcalde. Aquí hay la inauguración del monumento para el cementerio, para la destrucción del cementerio judío, que ahora es la Universidad de Salónica. Tenemos muchos eventos culturales, Stoppelstein, como en muchas partes de Europa, placas en calles, en edificios, en institutos, en estatuas, calles, en todas partes de Salónica para conmemorar un poco esta presencia judía. Y tenemos la gran decisión en el 2020 de inaugurar un museo del Holocausto, que ahora están en proceso de establecerlo. Y vemos también el presidente de Israel y el primer ministro que están con las autoridades griegas, están al lado para hacerlo. Aquí es durante COVID, para conmemorar el Holocausto, la ciudad decidió de mostrar We Remember en el Toro Blanco de Salónica, que fue algo muy monumental. Esta foto me gusta mucho, como Salónica ahora, el Holocausto es ahora sin duda partido de la historia, de la mentalidad de la ciudad. Y pienso que este es el último slide, que es hace 2 años había un match de fútbol entre Maccabi Haifa, que fueron los campeones de Israel, con Aris Salónica, que es un equipo histórico de la ciudad, y todos los jugadores entraban con una t-shirt que decía no al antisemitismo. Un poco para mostrar... Qué conmovedor esto. Yo no lo había visto nunca. Qué conmovedor.
Sí. Es un Impresionante. poco para mostrar que el Holocausto, la memoria y la lucha contra el antisemitismo no es solamente algo de la comunidad judía, pero es partido de toda la ciudad de Grecia. Bravo. Tengo otra llamada. ¿Puedo? Tengo Bueno, otra llamada. Sí. No, querías, si quieres atender, porque yo quería mostrar un par de fotos de nuestra visita que creo que va a ser bueno. Déjame compartir la pantalla, tú si quieres atiendes. Ahí estamos. Ahí vamos. Entonces yo quería mostrar algunas, bueno, estos son la parte del Museo de la Torre, la parte turística no la voy a pasar. Sí puedo mostrar esto en el museo que se están relevando los nombres de todas las personas deportadas. Están en un proceso, esto fue en el 2019. Bueno, los distintos lugares, esta es la sinagoga actual, la que más se usa, que está dentro de un edificio. Acá se puede ver lo que decía León de los nombres de las sinagogas, Modiano, bueno, da también los lugares de España, a ver si encontramos algunos. Bueno, Neve Shalom, yo no soy muy bueno leyendo griego, Italia. Esta es la sinagoga. Voy a saltear por acá, quería mostrarles otra cosa. Acá, esto. Este es el monumento que está dentro de la universidad, recordando que ahí estaba el cementerio judío. Y después quería mostrarle bueno, esta es la plaza que en el momento que estábamos nosotros estaba así en construcción. Y finalmente quería mostrarle toda la llegada acá a la parte de la estación de tren. De la estación de tren, sí. Donde está esta placa dedicada a la memoria sagrada de los judíos. Bueno, hay mucho más, ha sido un viaje increíble para nosotros ese. Que después también fuimos a Ioannina, pero esa será otra historia cuando hablemos de los... Pero lo importante de lo que estamos viendo es que se recuerda en la ciudad, no se trató de pisar y de olvidar que hubo una población judía tan grande, sino que hay muchos lugares donde recordarla. Seguramente nosotros queremos cada vez más tener más cantidad de recuerdos porque es muy importante para nosotros, pero verdaderamente se ve que en la ciudad hay mucha intención de dejar asentado que hubo una población judía. Hay un cambio de esta mentalidad y ahora la ciudad es verdad que es muy cerca de la comunidad judía y también de la historia judía. Nos queda mucho más para hablar de Salónica, pero ya estamos casi sin tiempo porque no hablamos del rabino principal de Salónica en tiempo de la deportación. Hay mucho para hablar, pero no quiero terminar sin que nos cuentes un poco a nuestro público qué es lo que haces hoy por la lucha contra el antisemitismo, que me parece súper importante de estos tiempos. Estoy representando el Congreso Judío Mundial a Ginebra, a las Naciones Unidas y a UNESCO. Perdón, digamos que en estos momentos estás en Ginebra, vives en Ginebra. Sí, vivo en Ginebra y estoy representante en las Naciones Unidas en el UNESCO que está en París y estoy trabajando con muchos países y también organizaciones internacionales para avanzar la lucha contra el antisemitismo, para hacer un conocimiento global que el antisemitismo es un problema global que necesita una solución global. Y entonces trabajamos para educación, para memoria, para formación, para discursos políticos. Entonces estamos trabajando mucho con muchos países. No es fácil, hay muchos problemas y también después el ataque de Hamas
en el 7 de octubre. El antisemitismo se cruzó mucho en todas partes del mundo, pero es una lucha importante que tenemos muchos aliados y debemos seguir. Bravo, León, estamos orgullosos de lo que haces, lo necesitamos, lo agradecemos y más en estos Gracias tiempos. para todo, para este encuentro y Excelente. seguimos estar en contacto. Seguramente. A todo el Seguro que público sí. nos despedimos, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Bye, bye. Adiós.